y le era necesario pasar por Samaria, dice el texto. Le era necesario pasar por Samaria. El contexto de esta historia nos relata en el capítulo 4 de Juan que a Jesús estaba en Judea y le era necesario ir a Samaria. Pero antes de ir a Samaria, vemos en el contexto que por qué Jesús sale de Judea y se dirige a Galilea. El texto nos revela que cuando Jesús se enteró que los fariseos habían escuchado hablar acerca de que Jesús estaba haciendo más discípulos y bautizando más discípulos que Juan, entonces es donde él toma acción y dice, este no es el momento, y se dirige a Galilea. Y hay una nota que el apóstol Juan aclara aquí, dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Y dice, salió de Judea y se fue al otro lado de Galilea. Y aquí está el texto. Y le era necesario pasar por Samaria. Dice el texto, desde el verso 5, leemos. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, refiriéndose a la fe. Y dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber, refiriéndose al Mesías, a él mismo? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes, y esto es interesante aquí, porque esto, así como el pastor, hay que dramatizarlo. Yo me imagino la expresión de esta mujer al ver a Jesús ahí sentado, tranquilo, y como diría el pastor Alan, en su juicio cabal. Así él está ahí sentado y dice ella, Señor, medio riéndose, no tienes con qué sacarla. Y no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua de vida? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo más sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús inmediatamente responde esta pregunta y le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué pregunta o qué habla con ella. Entonces
Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Saltemos al verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que decía, o que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ella, y se quedó allí 2 días. Escuche esto: y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Oremos. Padre bueno, bendecimos tu palabra. Damos gracias a ella porque ella es la única que transforma, es la única que nos da vida. Así que pedimos, Padre, que tú ahora te muevas en este espacio, en este lugar, en los corazones nuestros, y que puedas, Señor, sacar a la luz todo lo malo con un solo propósito: que nosotros confesemos eso, nos arrepintamos de eso mal y podamos darte gracias porque tú nos has dado de esa agua viva. Así que pedimos que nos cuides y nos des un buen tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Si pudiéramos resumir este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, podríamos llamarlo un modelo de evangelizar, de enseñar las buenas nuevas a quienes lo necesitan, a quienes son desechados por la sociedad o por un sistema religioso. Y ese modelo de evangelizar nos demanda 2 aspectos principales. Nos muestra la demanda de evangelizar bajo ese estándar, bajo ese modelo, y el resultado que produce evangelizar de esta manera. La demanda de evangelizar. Lo primero que tenemos que entender es que evangelizar nos demanda que salgamos de nuestra zona de confort. Nos demanda que vayamos a lugares difíciles. El contexto es que Jesús está en Judea y necesita ir a Galilea. Y en la escuela nos enseñaron que el camino más corto entre 2 puntos es una línea recta. Así que el texto nos revela algo interesante. Nos revela que los judíos no se trataban con los samaritanos. En tal virtud, no tomaban esa ruta. No tomaban esa ruta para ir a donde se querían dirigir. Y aquí vemos que Jesús tomó esa ruta. Para los judíos, un samaritano era un ciudadano de segunda clase. Era una persona que no había compartido los mismos intereses a nivel religioso, no compartía el mismo lugar a nivel de adoración, y algunos incluso notan historiadores hablando acerca de judíos de esa época, que cuando ellos oraban de la siguiente forma: gracias, Señor, porque no soy ni una mujer, ni un perro, ni un judío. La comparación que vemos aquí es que los judíos comparaban incluso no solo a la mujer con el perro, sino también a los samaritanos. Ellos entendían que eran ciudadanos de segunda clase. Así que Jesús cambia el paradigma totalmente y no toma esas rutas alternas. Dice los historiadores que cuando Jesús salió de Judea a Galilea, no era una opción para ningún judío tomar la ruta por Samaria. Incluso es interesante porque si ves un mapa podrás darte cuenta esas rutas que eran rutas alternas, y para atravesar y llegar de Judea a Galilea se tomaba incluso 6 días en comparación a lo que hizo Jesús. Jesús cambió el paradigma. Sin embargo, aun cuando vemos a Jesús tomando estas rutas, vemos que los apóstoles incluso no vieron la necesidad de decirle: no, por aquí no, debe ser de esta ruta, sino que Jesús, como el rabino, como el maestro, es que decide y dice: es necesario pasar por Samaria. Yo tengo un encuentro en Samaria, tengo un encuentro
con una persona. Y salir de nuestra zona de confort no significa que tenemos que irnos lejos. Hello, yo no estoy diciendo aquí que el hecho de que él atravesara menos tiempo yendo de Judea a Galilea, tomara la ruta más corta, esto significa que él está saliendo de su zona de confort. O tomando la ruta más larga es saliendo de su zona de confort. Lo que quiero decir con salir de su zona de confort es que no siempre o no necesariamente siempre cuando salimos de nuestra zona de confort nos dirigimos a lugares lejos, sino a lo que nos molesta, a lo que no es difícil de entrar. Y aquí vemos que para los judíos era difícil pasar por estas rutas. Así que salir de nuestra zona de confort no significa que debemos de ir lejos. Como diría alguno, no solamente en África podemos cumplir la gran comisión. A veces incluso en una fila de un banco estamos ahí y tenemos nuestros teléfonos y estamos incluso hasta viendo correos de trabajo o podemos estar entreteniéndonos con alguna red social. Sin embargo, hay personas que están ahí y eso es muy común. Cuando tú estás en una fila en República Dominicana, las personas comparten, comienzan conversaciones, comienzan a hablarte de cualquier cosa. Y la pregunta que te digo aquí, y esto es ahí donde tenemos que caer siempre, es: ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás loco porque él termine de hablar o estás siendo inteligente a la manera en cómo tú guías a esa persona que de una conversación común, de una conversación doméstica, tú la guíes a predicarle, a hablarle las buenas nuevas de salvación? Eso hizo Jesús, eso él cambió y veremos más adelante qué hizo Jesús. Dice el texto, y le era necesario pasar por Samaria. Era necesario ir a los lugares donde nadie quería ir. Y la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que saliste de tu zona de confort? Jesús dijo que cuando Él venga en su reino, Él hará algo. Él le dirá, Él vendrá en su gloria y le dirá a los amados de Dios, a sus ovejas. Él dice que pondrá a las ovejas a la derecha y a la izquierda pondrá a las cabras. Pero a las ovejas les dirá: benditos amados de mí, benditos de mi Padre, venid a mí. Y lo interesante que él dice en el texto es, él cita algunas necesidades que él tuvo. Él dice: tuve sed y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Y en esta lista de necesidades también agrega un lugar. Dice: tuve en la cárcel y me visitaste. ¿Te escuchó eso? Tuve en la cárcel y me visitaste. Y note algo. Jesús en la lista coloca este lugar y cuando tú piensas, tú dices: wow, un lugar difícil, muy difícil. ¿Quién fue la última vez que fuimos a una cárcel a visitar a alguien? Es difícil. Ahora, deje la cárcel en un momento. Deje la cárcel ahí. Y vayamos a algo más cercano. Vayamos a nuestro residencial. Vayamos a nuestro barrio. Vayamos al edificio donde vivimos. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros visitamos a uno de esos vecinos? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le dimos esta buena nueva de salvación, que les exponimos la palabra, le hablamos acerca de Jesús? ¿Cuándo fue? Pero por otro lado, me gustaría también enfocarme en estos hermanos que probablemente vinieron por primera vez o aún todavía no han aceptado al Señor. Estos invitados que están aquí. Quiero que sepan algo. Quiero que sepan que así como Jesús le era necesario pasar por Samaria, así como Jesús tenía que encontrarse con esta mujer. Y de hecho, dice el texto que llegó primero, estuvo allí, luego vino la mujer. Así también está Jesús en este lugar. Así también está Él, temprano estuvo aquí, preparándose para tener un encuentro contigo. Preparándose para hablarte y darte una palabra así como le dijo a esta mujer. Él no la abrumó con teología. Él lo que le dijo fue: dame de beber. Habló con ella. Así Jesús está también en este lugar, preparando un espacio para ti. Aquellos que todavía no han llegado y que vendrán también, este es el lugar. Aquellos que están también en las redes sociales, Jesús está en este lugar. Jesús está esperándote. Jesús está viendo
¿qué va a hablar contigo? ¿Cuál es tu necesidad puntual? Así como esta mujer tenía una necesidad puntual, necesitaba a Jesús, necesitaba de esa agua viva. Tenía una sed, no, nada la saciaba. Así que Jesús tomó la misma analogía para introducir la necesidad que ella tenía. Una necesidad que todos tenemos. Lo segundo que podemos observar aquí en este texto es que este modelo de evangelizar de Jesús nos demanda no solo que vayamos a lugares difíciles, sino también en momentos difíciles. ¿Usted escuchó esto? El verso 6 declara lo siguiente: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, cansado del camino, momento difícil, se sentó así junto al pozo. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice? Dice, y era como la hora sexta. ¿Usted escuchó? Juan declara que Jesús estaba cansado del camino. Y es en esa hora, en ese momento donde son las 12 del mediodía, 12 del mediodía, con un sol abrasador, no con los aires que nosotros tenemos. En ese momento es donde Él decide hablarle una palabra. En ese momento, y dice, Él no dice, mira, es que estoy cansado, ya yo tengo unas horas caminando, hay un sol muy intenso, son las 12. No, ese es el momento que Él utiliza para darle una palabra a esta mujer, para darle y bendecir su alma, para preguntarle, dame de beber, e introducir una conversación con ella para llegar a su propósito. Y lo veremos más adelante. Estaba cansado. El doctor Martyn Lloyd-Jones nos enseña que en una ocasión una iglesia estaba trabajando muy fuerte porque ellos tenían una campaña evangelística. Así que toda la iglesia se concentró y trabajó en esta campaña. Todos estaban adorando, cantando, hablando. Ese día fue tan glorioso, pero a la vez fue muy cansoso. Se cansaron todos. Entonces el doctor dice que le preguntaron que qué pasó, porque al siguiente día, que era domingo, no fueron a la iglesia, no se congregaron, no fueron ese domingo. Entonces en este libro, La vida en espíritu, él declara que ellos dijeron que estaban cansados. Estábamos cansados. Fue un día muy difícil, trabajamos mucho y estábamos todos cansados. Y él dice algo interesante. Él dice que el Espíritu Santo energiza y que cuando la iglesia trabaja bajo la fuerza del Espíritu Santo, entonces tiene la fuerza de Dios, no solo para ir el domingo, sino para hacer otra campaña evangelística. Interesante esto. En otras palabras, Jesús estaba cansado, pero eso no le impidió a Jesús predicar el evangelio. Jesús estaba cansado, pero eso no le impidió a Jesús dar las buenas nuevas. Tercer estaba cansado, pero eso no le impidió a Jesús hablar la palabra de Dios. En tercer lugar, este modelo de evangelizar nos demanda que nos relacionemos con personas difíciles. En primer lugar, nos demanda que vayamos a lugares difíciles. Nos demanda que aun cuando estemos en momentos difíciles, vayamos y prediquemos el evangelio, sino también nos demanda que nos relacionemos con personas que posiblemente no creen igual que nosotros, no son igual que nosotros, no adoran igual que nosotros, no sirven igual que nosotros. En otras palabras, no son de nuestro nivel académico, no son de nuestro nivel económico o incluso social. El verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si ves la vida de Jesús en toda la escritura, en los evangelios, notarás algo interesante. Es que Jesús siempre se acercaba a personas
a personas que con frecuencia eran desechadas por la sociedad o por el sistema religioso de su época, de su tiempo. Lo marginaban. Y algunas de esas personas son gentiles, publicanos, cobradores de impuestos. Algunos eran leprosos, como vimos la semana pasada. Algunas eran discapacitados, mujeres, incluso hasta niños. Una y otra vez Jesús iba a lugares difíciles, en momentos difíciles, para compartir la palabra con personas difíciles. Y te quiero decir que Jesús aún sigue haciendo lo mismo. Jesús sigue aún buscando personas de este tipo. Personas como tú, personas como yo. Personas que tienen sus luchas, que se deprimen, que creen que nadie los quiere, que han pasado por una separación y se sienten culpables. Que se sienten desechados por la religión, porque cometieron algún error y creen que no hay un lugar en la casa de Dios. Así que te quiero decir a ti que tú estás en casa, te quiero decir que este es el lugar donde Dios ha decidido que se le adore. Pero también quiero decirte que en ese lugar donde tú estás, si tú confiesas al Señor como tu único y suficiente Salvador, también ese es el lugar donde Dios ha decidido que tú entregues la vida. A través de este mensaje o a través de cualquier otro. Pero Dios está esperando, Dios está buscándote, Dios está diciéndote una sola cosa: toma de esta agua viva que tengo. Como dije, Él vino primero que tú a este lugar. Pero también Él fue, cuando tú intentaste ir a ese link, entraste a ese link, también Él estuvo primero ahí contigo. Él estaba ahí esperando que tú le des al link, pero también Él está aquí entre nosotros esperando que nosotros tomemos de esa agua que es viva, de esa agua que solo Él la puede dar. Una agua viva, una agua que solo esa agua puede saciarnos para siempre. Escuche esto. En cuarto lugar, este modelo nos demanda que seamos perspicaces. En otras palabras, debemos ser más sagaces en el trato con los demás. Debemos ser más intencionados. Debemos de saber que cuando nos vamos a introducir en una conversación con algún hermano, debemos de saber cómo lo vamos a hacer. Y el pastor Willy Bayonet en una ocasión hacía un tipo de experimento social. Hace muchos años de eso. Y él decía, él nos colocó aquí a algunos de los hermanos en aquel tiempo, y él decía: ¿cómo ustedes se introducen en una conversación con una persona que necesite la palabra de Dios? ¿Qué ustedes harían? ¿Cuál es la metodología que ustedes van a utilizar? ¿Qué ustedes van a hacer? Y eso fue algo fuera de lo común. Y nosotros estamos ahí, nos ponían fulano con fulano, y yo soy el que te voy a exponer, te voy a predicar la palabra, y cada uno lo hizo bajo su forma, bajo su estilo, su metodología. Al final, luego que concluimos y terminamos todos, el pastor dijo: ¿saben cómo lo hizo Jesús en una ocasión? Miren qué interesante. Dice el verso 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús inicia con una conversación doméstica. Le pide agua. Él no la abrume con teología o le dice: mira, yo sé que has tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es tu marido. Él no la abrume, no le dice: mira, yo sé que tú eres una pecadora, así que te vas al infierno y prepárate, porque si tú no te conviertes ahora, no hay para atrás. No, Él le dice: dame agua, por favor. Yo me imagino a Jesús, un caballero: ¿podrías dar un poco de agua, por favor? Tengo sed. No, Él no la abrume con eso. Él la lleva a su terreno poco a poco hasta completar su propósito, que siempre, escuche esto, hermano, siempre debe llevarnos a 2 puntos esenciales: a la transformación del alma
y a que ese corazón de piedra pueda ser transformado. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer la palabra de Dios, esa agua viva que Dios nos dio. Dice, en ustedes correrán ríos de agua viva. En otras palabras, nosotros somos ese recipiente donde también podemos dar, y lo veremos más adelante, como esta mujer, sabiendo esto, fue y proclamó el evangelio, fue y enseñó las buenas nuevas de salvación. Dame agua. Y muchas veces nos pasa en el día a día, a veces en el trabajo o en el centro de estudio o en cualquier lugar donde estemos, que tenemos esas conversaciones donde si no estamos enfocados, pudiéramos perder la perspectiva, pudiéramos perder la oportunidad de enseñarle la palabra de Dios a una persona, y simplemente con temas cotidianos. Jesús utilizó un tema común, una pregunta común, una pregunta doméstica: dame agua. ¿Cuántas veces a nosotros, no nos han pedido agua, pero cuántas veces a nosotros nos han abordado con temas comunes, cotidianos de la vida diaria? Y llega a nuestra mente: este es el momento para yo enseñar la buena nueva. Este es el momento. Gracias, Señor, por enviármelo. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Comienza a contarla. En quinto lugar, este modelo nos demanda que debemos acudir a la fuente, la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el verbo, el logos. Él mismo era la palabra de Dios dicha. Cuando se dijo hágase la luz, esa palabra era Cristo, era Jesús. El verso 13 dice: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera, escuche esto, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. En otras palabras, debemos de darle a las personas no lo que ellos quieren, no lo que ellos creen necesitar, sino lo que está en su palabra. La misma palabra de Dios. Debemos de darle a las personas no lo que ellos necesitan desde su punto de vista, sino lo que ellos necesitan desde el punto de vista de las Escrituras. ¿Qué fue lo que esta mujer, aquella fue al pozo? ¿Qué fue ella a buscar? Ella fue a buscar ¿qué? Agua del pozo. Pero terminó no con lo que ella quería, sino con lo que ella necesitaba. El agua viva, una agua que no se acaba, una fuente de agua. Y eso es lo que todos necesitamos. Esa fuente de agua viva. Escuche esto. Como le dije, eso necesitamos nosotros. Eso necesitas tú también. Una fuente de agua. El Señor dice en otra ocasión: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Si estás intentando buscar algo que te sacie y notas que has intentado todo y nada, es porque lo estás buscando en un lugar donde esa agua no es viva. Lo estás intentando buscar en una cisterna rota donde lo poco que queda, porque está rota, lo poco que queda no te va a saciar. Lo estás buscando en un pozo donde no fluye el agua. Estás en el lugar equivocado porque no has sido saciado. La pregunta es: ¿quieres ser saciado? ¿Tú quieres ser saciado? Entonces debes decir lo que dijo esta mujer. Una vez ella entendió que con esa agua que tenía que ir cada día, en un horario muy difícil, cada día tenía que ir a buscar el agua y al otro día tenía una sed, algo ella necesitaba, porque esa agua que representa realmente la vida antigua no la saciaba. Representa el pecado, representa
todas esas cosas que en nuestra antigua vida hacíamos, pero también representa para ti, que no eres creyente, lo que tú estás haciendo ahora. Estás buscando en algún lugar y no eres saciado. El Señor le dijo, eso fue lo que ella dijo. La pregunta es, ¿quieres esa agua? Escucha lo que dice ella. Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Solo, escuche esto, solo tienes que decir, Señor, heme aquí, estoy listo, quiero de esa agua. He entendido que solamente en tu palabra la puedo encontrar. Sé que la he buscado en pozos, en cisternas que están rotas. Sé que la he buscado en juego de azar. Sé que la he buscado en alcohol. Sé que la he buscado en mujeres, en hombres. Sé la que he buscado en tantas cosas. Pero al final, cada día noto que no soy saciado. Y lo hago al otro día y no. Porque ¿saben qué? El pecado realmente, se lo voy a decir. El pecado genera un deleite temporal. Porque hay que decir la verdad. El pecado genera un deleite temporal. Pero la palabra de Dios, que es viva, escuche esto, viva y eficaz, genera un deleite para siempre. Para siempre, hermanos. Escuche esto. Dice, solo tienes que tomar, solo tienes que decirlo, así como esta mujer. Dame de esa agua. Dame de esa agua. Agua viva. Un agua que no cambia. Un agua que es para siempre. Dice que salta para vida eterna. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y solo entonces, escuche esto es importantísimo. Y solo entonces es cuando Jesús la lleva a donde él quería, la lleva a su terreno. Recuerde que él inicia con una conversación cotidiana, dame agua. Pero él necesita llevarla a un punto donde ella diga, yo necesito de esa agua. Yo necesito de esa agua. Ahora la pregunta es, aquí hay que se separan las aguas, como dicen. Para tú tomar de esa agua es necesario que tú confieses tus pecados. Es necesario que lo que está dentro de ti, ese pecado que solo tú lo conoces, tú lo confieses al Señor. Jesús lo sabe, cuáles son tus pecados, esas cosas ocultas que tú tienes que solamente tú la conoces. Jesús sabe. Y ese es el momento. Piénsalo por un momento. Jesús también te está diciendo, así como le dijo a esta mujer, bien has dicho. No tienes un marido. 5 has tenido y el que tiene no es tuyo. Ahora piense por un momento en su subconsciente y piense lo mal que usted tal vez ha hecho. ¿Qué mal usted ha hecho? ¿Dónde usted estuvo anoche? ¿La semana pasada? ¿Qué usted estuvo viendo? Solo entonces es cuando Jesús la lleva a donde él quería. Ya que tú quieres de esa agua, es necesario que confieses tu pecado, es necesario ser quebrantado, es necesario saber que lo has hecho mal. Esa agua representa la vida eterna. Y para obtener esa vida eterna necesitas un arrepentimiento genuino. Necesitas cambiar tu forma de vivir. Dice la Biblia, escuche esto, dice la Biblia que nosotros éramos de una naturaleza, éramos de una forma, pero cuando fuimos transformados, cuando fuimos cambiados, ¿qué dice la Biblia? Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y eso es lo que vamos a ver ahora con esta mujer. Cambió su naturaleza porque ya fue quebrantada, porque Jesús le habló, este es tu problema, cámbialo. Y note algo, y quiero que ustedes sepan. Jesús ya no maquilla las cosas. Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo. ¿Usted sabe qué significa eso? Esta mujer estaba viviendo con su novio. Estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre que no estaba casado. Jesús sabe que desde el principio
Dios estableció el matrimonio. Así que ese es el problema actual que tiene esa mujer. Dice el texto. Y entonces en ese momento es cuando esta mujer deja de ver a los judíos. ¡Wow! O sea, ya, piénselo por un momento. Ella, esa mujer, está viendo que está siendo quebrantada por este hombre que era un judío, era un hombre, era su enemigo. Así que ella deja de ver ya al judío, al enemigo, al hombre, a quien entiende que es tan puro por quién es, porque es un judío. Ahora ella cambia la perspectiva y lo ve diferente. Y ahora le dice: Señor, me parece que eres profeta. La gente tiene que notar que eres un hombre, eres una mujer diferente. Es un hombre o una mujer de Dios. No es necesariamente porque te identificas como tal. Yo soy un cristiano, ando con poloché, soy cristiano. No. La gente tiene que ver por la manera como te comportas, como la manera como hablas, como la manera como te desenvuelves en los lugares cuando no hay cristiano, cuando está el pecado, cuando estamos entre los no creyentes, cómo tú te desenvuelves. Hello, ella dice: hey, ya ella dejó de ver a este hombre. Acuérdense, la perspectiva, cuando ella llega, ella dice: pero este hombre, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Dos cosas: uno, que soy mujer, número uno, y dos, que soy samaritana. Y te voy a decir por qué. Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, no hay. Así que él cambia, y él, siendo un caballero, siendo un hombre de Dios, siendo el Mesías, siendo el Señor, él le hace entender a ella que él es un hombre de Dios. Cómo se comportó, cómo actuó, cómo se desenvolvió en la conversación. Y así también el Señor espera que nosotros seamos, que nosotros nos comportemos en momentos difíciles, con personas difíciles, como cristianos, como creyentes, como un hombre de Dios. Ella ya no ve al judío, o ella ahora ve al hombre de Dios, al profeta. Y como dirías, el pastor el pastor Onésimo más bien diría eso. Y como toda cibaeña dijo: este es el momento preciso, este es el momento para preguntarle el mayor conflicto que nos separa a ambos pueblos. Dice: ya que eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque es necesario, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, los que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y me gustaría decirle el contexto histórico de estos dos pueblos. ¿De dónde salen los samaritanos y los judíos? Cuando el rey David era rey, valga la redundancia, él tuvo un hijo llamado Salomón. Y Salomón tiene varios hijos. Cuando muere Salomón, de esos hijos, cada uno declaró: esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y hubo una pelea, vamos a decir, una discordia, porque ellos entendían un grupo que quien debía reinar Israel era fulanito. Y otros decían: no, es que es perencejo. Así que el reino de Israel se divide en dos partes. Se divide el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur es conocido como el reino de Judá y tiene una capital llamada Judea, donde sale Jesús en este encuentro. Sale de Judea y se dirige a Galilea. Y el reino del norte es conocido como el reino de Israel. Y tiene una capital que es llamada Samaria. Así que estos dos reinos están ahí juntos en ese contexto de la historia, y aparecen diferentes reinos independientes.
gentiles que quieren tomar esa tierra. Entre ellos están los asirios que toman el reino del norte y dicen, esto es mío. Se llevan a este grupo de personas y lo toman como, lo llevan y son cautivos. Así que ellos ya no están en ese entorno. ¿Qué pasa? Que en ese proceso de que toman a estas personas, hay gentiles que son paganos, hay gente que tienen doctrinas diferentes y hay gente que son judíos, que quedaron ahí, que no se lo llevaron. Entonces pasa el tiempo y ellos comienzan a mezclarse con estas personas, con estos estos gentiles no judíos que tienen doctrinas extrañas, que entienden que debe ser así. Así que los samaritanos dicen, bueno, no sabemos cómo es esto, así que vamos a hacer nuestra propia religión. Y dicen, la religión de nosotros va a ser la siguiente: el Pentateuco. No vamos a agarrar de que los profetas ni nada de esa gente, porque ellos dicen, porque nosotros entendemos que el lugar donde se debe adorar es este monte. Así fue, en la antigüedad comenzó así. Pero ellos dicen que es en Jerusalén. Aparte que en esos libros que están ahí, los profetas decían dónde había que adorar, en Jerusalén y en el templo. Así que ellos dicen, vamos a quitar esto, vamos a agarrar esto. No sé si le parece familiar con alguna religión que quitan un libro y dejan otro. Así que esto es lo que pasa. Y los judíos que sí tenían la palabra, la revelación, por eso dice el texto, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, Jesús viene de los judíos. La doctrina viene de los judíos. A los judíos se le entregó. ¿Y por qué se llaman judíos? Por el mismo hecho que ya ellos dejaron de llamarse Israel como Israel, sino que era la tribu más grande, que era la de Judá. Así que cuando Babilonia se lleva también a esta gente, porque también comenzaron a hacer cosas extrañas, se llevan a este grupo, ellos comienzan a decir, ¿y usted, quiénes son ustedes? Nosotros somos de Judá, judíos. Así que comienzan a adoptar judío, Samaria y Judía. Así que para los judíos, este grupo de samaritanos, de personas que vivían aquí, no eran puros. Eran una mezcla de religiones y de cosas extrañas que ellos inventaron. Así que una de ellas principales fue el lugar. Y Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Y sigue más adelante, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoren o adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora esta mujer está, bueno, ahora que se puso difícil la cosa. Porque tú me estás explicando a mí que ya no se trata de lo que yo creo ni de lo que los judíos creen. No es el lugar. Tú me estás diciendo a mí, o sea, yo sé que el problema está en en cuál de los dos lugares. ¿El lugar en Samaria o el lugar en Jerusalén, en el templo? ¿Cuál es? Pero Jesús cambia el paradigma completo. Le dice, ya no se trata del lugar. No se trata de ir a Jerusalén a adorar. No se trata de ir al monte a adorar. Se trata ahora de algo interno, algo del corazón, algo espiritual. Se trata de que yo puedo adorar desde adentro. Por eso usted no tiene que venir a la iglesia y ora en su casa. Ahora, Dios ha determinado y ha dicho, para que no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Nota. Pero cuando usted quiera adorar, usted no necesariamente tiene que venir aquí. ¿Me explico? Es aquí es que se adora. Pero Dios ha determinado que también usted puede estar allá afuera. Lo que quiero decir es, por eso dice, Dios es espíritu. En otras palabras, el espacio, el tiempo, 4 paredes no lo pueden contener. Así que ella está ahora confundida. Bueno, tú me estás confundiendo. Ahora no en Jerusalén, no. Ni aquí, tampoco. En el corazón.
verso 25, y mira lo que ella dice. Sé que ha de venir el Mesías, cuando él, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. En otras palabras, no llenaste mi expectativa, mejor vamos a esperar al Mesías cuando venga. Hasta que dice Jesús, yo soy el que habla contigo. Ahora todo tiene sentido. Ahora todo lo que ella escuchó de este hombre tiene totalmente sentido. Así que ya ahora ella, por primera vez, número uno, por primera vez Jesús se le está revelando a una persona como el Mesías. Obviamente, aparte fuera de sus discípulos. Pero a una persona extraña se le dice, hey, yo soy el Mesías, yo soy el que hablo contigo. Es necesario que tú entiendas esto. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ved a un hombre que ha dicho todo lo que dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Resultados de este tipo de evangelización, de este estándar o modelo de evangelizar. En primer lugar, dejó su cántaro. Y esto nos muestra que la necesidad ya estaba cubierta. ¿Sí? La necesidad ya estaba cubierta. Recuerda que podríamos pudiéramos decir que el cántaro simbolizaba su antigua vida, sus necesidades, lo que la llenaba a ella en su día a día. Y probablemente hoy en día nosotros aún no hemos dejado nuestro cántaro. No hemos dejado esos hábitos pecaminosos que teníamos en nuestra antigua vida. Te quiero decir algo, hermano. Deja el cántaro. Cuando pensaba en esto, me llegó muchas cosas a la mente. Yo decía, wow, eso es como, tomando esa analogía del cántaro, eso es como que en el día a día nuestro, que todavía nosotros andamos con nuestro cántaro ahí. Esas cosas que todavía no la hemos podido dejar, esas son mis luchas, y por alguna razón tú solamente te has acomodado y has dicho, si mi lucha, viviré con mi lucha, y anda con tu cántaro de arriba para abajo, y de vez en cuando te da tu traguito, el cántaro, y te expones a cosas que no debes de exponerte. Ese es el cántaro, ese es el trago que tú te das. Dices cosas que no debes decir. Hablas mentira en el trabajo, en el colegio, a tus padres, a tus amigos. Ese es el trago que tú te das. Y sigues andando con tu cántaro. Y andas con tu cántaro. Este es el cántaro. No, este no es el cántaro, este es el agua. Y andas con el cántaro. Y hoy me toca ver la serie que me... Alábalo. Hoy me toca a mí la serie aquella. Es el trago del cántaro. Dice la Biblia que ella dejó su cántaro. La pregunta es, ¿andas con tu cántaro o todavía, o ya dejaste tu cántaro? Escucha lo que ella dice. Dice que dejó su cántaro. Dice, aquí dice el verso, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad. Así que la pregunta es, ¿has dejado tu cántaro o sigues andando con tu cántaro? Y cada vez que necesitas ser saciado, es contradictorio, ser saciados con esa agua que no te sacia, y tú, eso es como ahora. Yo tengo que beber agua porque por alguna razón cuando yo estoy predicando me da una sed. Yo creo que esa es mi debilidad. Me da una sed y tengo que beber agua. Pregunta, cuando tú necesitas ser saciado con algo que no le agrada a Dios, ¿tomas el cántaro? En segundo lugar,
una vez que dejas el cántaro, así que quiero que dejes el cántaro. Yo estoy tratando también de dejar cualquier cántaro, cualquier tipo de agua que estorbe mi relación con el Señor. Una vez que dejas el cántaro, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Sin miedo. Venid, ved a un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. Lo primero que ella hizo fue, dejó lo que le estorbaba, dejó su cántaro y fue a dar las buenas nuevas de salvación. Fue a dar lo que ella entendía de la forma que ella entendía. Y me parece genial esto, porque en varias ocasiones Jesús toma la misma analogía o los evangelios de que no necesariamente ella fue y necesitó ir a una escuela de doctrina, de teología, aprender. Espérate, necesito primero aprender la Biblia completa para poder enseñar a las personas que están a mi alrededor. No. ¿Recuerdan al endemoniado Gadareno? Cuando él fue sanado de ese quebranto que él tenía, dice la Biblia que estaba sentado y en su juicio cabal. Vestido, gloria a Dios, vestido, sentado en su juicio cabal. Y lo que él quiere hacer es enseñar lo que él aprendió, lo que él vivió. Y Jesús eso es lo que él hace. Él dice, Jesús, quiero irme contigo. Y él, espérate, mi hijo, está tranquilo. Ve con los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho tu Dios contigo. Así pasó con esta mujer. Pero aquí ella dice, me voy contigo. No, ella dice, que esto yo no me puedo quedar tranquila y no me puedo quedar sola. Déjame dejar lo que yo no necesito. Ya yo no necesito ese cántaro. Yo he sido cubierta. Ya no necesito del cántaro. Y lo primero que ella hizo fue ir a dar de gracia lo que de gracia había recibido. El evangelio produce eso. Y si a usted no le está produciendo eso, por favor, piénselo por un momento y comience a sentir o haga lo que usted quiera. Pero si a usted no le gusta, hágalo. Si a usted no, es que yo no soy muy de hablar y cosas, imagínate. No importa. Oye lo que ella dice. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. En tercer lugar, el evangelio, cuando se predica con amor y pasión, es como la pólvora. Se expande rápidamente. Ya hice mi dramatización, así que no esperé mucho. Cuando se expone la palabra con amor y pasión, es como la pólvora. Cuando se expone esa palabra, cuando a ti te exponen esa palabra y esa palabra te quebra. Por eso a nosotros el pastor Bayonet, muchas veces nos encanta cuando él nos suena, cuando él dice tal cosa y nosotros decimos, oye, estaba buenísima la exposición. Oh, ¿cómo que buenísima? Estaba buena la exposición. ¿Por qué? Porque esas cositas que teníamos ahí, que por alguna razón no salían, fueron manifiestas. Salieron. La pregunta es si después de esa exposición tú te quedaste igual, dejaste el cántaro o seguiste bebiendo y dándote tu petacazo. O si tú dijiste, ya. Pero el evangelio, cuando se predica con amor y pasión, es como pólvora. Uno quiere más y más y más y más. Pero no solo quiere más y más, sino también quiere enseñar más y más y más. Escucha lo que dice el texto. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y quedó allí 2 días. Y creyeron, y este es lo que usted tiene que subrayar, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ellos fueron a la fuente, a Jesús, a la palabra, al verbo,
fueron a la fuente. Ya no solo creemos en ti, creemos ahora por la palabra de Él. Escuche esto. Los amados de Dios siempre van a concluir con esto. Porque nosotros mismos hemos testificado. Siempre los amados de Dios no se van a quedar con lo que alguien le dijo. Recuerden a la iglesia, aquella que decía, Pablo decía, yo me siento feliz por ustedes, los alabo, me siento motivado de predicarle. Porque cada vez que yo predico el evangelio, ustedes validan si lo que yo estoy diciendo está ligado a la palabra de Dios. Así que estos hombres no dijeron, creímos por ti, pero también hemos creído por la fuente que es Cristo, nos reveló y ahora nosotros testificamos, sabemos, concluimos, ya hemos llegado a la misma conclusión que tú llegaste. Este es el Salvador del mundo. En otras palabras, los amados de Dios siempre llegan a la misma conclusión. Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es la verdad. Y nadie, escúcheme esto, nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. No se vista, que usted no va para ningún lado. Si usted cree que es con Perencejo, fulanito, que el pastor, que María, que Perencejo. Nadie, dice la Biblia, a través de Jesús. Y esto fue lo que llegaron estas personas, a través de Jesús. Y debemos dar gloria a Dios por nuestro Señor. Gloria a Dios por nuestro Salvador. Porque así como esta mujer y esta ciudad completa llegaron a esta conclusión de que Jesús era el Salvador, fue solamente por una sola cosa. Porque se expusieron a la palabra de Dios. Hermanos, amigos, debemos exponernos más a la palabra de Dios. Debemos de exponernos más a esa palabra, porque solamente ella es la que nos puede saciar, la que nos puede dar vida eterna. Porque a vosotros os parece que ellas tienen la vida eterna. En ellas está la vida eterna. Así que Dios bendiga su palabra y que podamos llevar frutos, así como esta mujer que produjo frutos de arrepentimiento para estas personas que estaban allá, que desconocían a Jesús, pero esperaban a un Salvador. Que nosotros también, así mismo como ella, nosotros podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Señor. Es nuestro sustentador, es quien nos bendice, nos da hijos sanos, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por nuestros pastores. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos has dado ese Salvador. Tú nos has dado a Jesús, el Salvador del mundo, el Cristo. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos ahora en este tiempo a poder pensar, Señor, y retroalimentar, Señor, esa palabra en nuestros corazones y ver, Señor, si no hemos dejado ese cántaro, ver si no hemos dejado esas cosas que nos han atado por tanto tiempo. Esas cosas que se supone que ya debimos dejar y todavía por alguna razón, por nuestra propia comodidad, la tenemos todavía ahí y la queremos, la necesitamos y creemos, pero no la necesitamos nada. No la queremos, Señor. Queremos que tú nos ayudes a dejarla y dejando el cántaro, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Padre eterno. Gracias por Jesús que salió de su zona de confort. Gracias, Señor, por Jesús que aun cuando estaba cansado, eso no le impidió dar una palabra poderosa para que esa persona pueda ser transformado y que ese corazón de piedra pueda ser restaurado.
Gracias, Señor, por él. Gracias, Señor, porque también Jesús no le interesa quién éramos nosotros. No le interesa incluso quién somos nosotros. Jesús nos ve igual. Jesús lo que quiere es solo un corazón dispuesto, que cuando escuche esa palabra poderosa que Él diga, nosotros nos quebrantemos, que ese corazón pueda ser transformado a través de tu Espíritu Santo. Así que te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí que ha escuchado esta palabra y sabe que él no quiere vivir porque ha hecho todo, ha vivido una vida difícil, Señor, y sabe que sigue viviendo el día a día y nada ha pasado. Creemos, Señor, que tú puedas visitarlo. Ya lo has visitado, ya, porque sabemos que tú estás aquí desde temprano. Lo has visitado y le has dicho: dame agua. Hola, ¿cómo estás? Quiero hablar contigo, quiero compartir un rato contigo. Pero también le has dicho lo mal que él, de la manera mala, Señor, que no hemos comportado, no solamente los que escuchan, sino quien también lo ha expresado. Sabemos, Señor, que somos pecadores arrepentidos. Así que queremos, Señor, que tú vengas en tu reino, como tú lo has dicho, y que esa palabra pueda transformar nuestros corazones y bendecirnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.